Universitas Magistrorum et Scholarium. A pesar de lo que indicaría el sentido común, universitas no tenía nada que ver con la universalidad del conocimiento y el aprendizaje. En cambio, la palabra universitas identificó el hecho que esta institución de maestros, magistrorum o profesores, y escolares, scholarium o estudiantes, fue una compañía de personas, una comunidad, un cuerpo, como todos los otros gremios medievales organizados con la motivación de protegerse de ataques hostiles desde afuera. ¿Qué debía ser protegido y de quiénes? Las universidades, desde sus orígenes, no solo fueron centros de discusión sino incluso de crítica. Se consideraban temas de la manera más objetiva como se pudiera y muy a menudo desaprobados tanto implícita como explícitamente de políticas acuñadas por el Estado y la Iglesia. En una era de control autoritario tanto por las autoridades eclesiásticas y seculares, esta característica seguramente necesitaba protección. Luego, la universidad fue, en tiempos medievales, una inusual institución democrática. En Bolonia, los profesores eran escogidos e igualmente despedidos por sus alumnos. En París, los profesores eran escogidos por sus decanos, quienes en cambio escogían sus cancilleres. En una época de despotismo, ya sea iluminado o no, el carácter democrático de la universidad incluso requería protección. Por último, en una era medieval de conformidad, uniformidad y parroquianismo, las universidades establecieron una sorprendente diversidad, la cual no era bienvenida por las comunidades en las cuales se localizaron, debido al conflicto de las investiduras. Si colocamos todo esto en contexto, es realmente muy extraordinario. La universidad medieval fundada por iglesias autoritarias y gobiernos dictatoriales no solo era un centro de discusión y crítica del mundo que la rodeaba, pero adicionalmente era una institución democrática en su organización interna y muy diversa. Universidad medieval. A partir del año 800, una vez establecido el Imperio Cristiano de Occidente, se observó una estrecha vinculación entre las estructuras políticas del reino terrenal y las estructuras eclesiásticas, de modo que la armazón sociopolítica del feudalismo dependía en su estabilidad del Estado imperial y de la Iglesia, la cual sufrió una separación o diástasis, que significó la autonomía del espíritu en la moral y la ciencia frente al poder político. La primera universidad que se conoce en el siglo XI es la de Salerno. Esta había sido anteriormente una escuela de medicina y continuó siéndolo después de que se constituyó en Studium Generale. La Universidad de Bolonia tiene sus raíces en el siglo XI. La facultad original fue la de leyes, en 1087, a la que se añadieron alrededor del año 1200 la de medicina y la de filosofía. La Universidad boloñesa cultivó principalmente la ciencia y el derecho civil, perfeccionando por el jurisconsulto Irnerio y el derecho canónico, perfeccionado por Graciano. En París nació la Universidad de Maestros, quienes se agremiaron para afirmar poco a poco su autoridad frente a los poderes constituidos y conquistar derechos estables. Posteriormente se integraron los alumnos. La unión de estos dos gremios, tanto de maestros como de estudiantes, fue lo que le dio origen a la universidad. Universidad renacentista. Durante su desarrollo, la universidad recibió la influencia de los nuevos estados que surgieron, así como del movimiento humanista. En la primera mitad del siglo XV, las relaciones de los pontífices con las universidades continuaron siendo las mismas. Los estados procuraron proteger y multiplicar las universidades, pero las harían cada vez menos universitas. De una institución perteneciente a toda la humanidad, la convirtieron en una institución de Estado, en un centro nacional cada vez más especializado y menos rico en contenido universal y en extensión humana. Durante la Ilustración, la tendencia dominante orientó la educación hacia el conocimiento práctico y hacia las carreras que podían resolver situaciones de interés cotidiano. La Reforma protestante y su combinación con el humanismo marcaron el fin del concepto de universidad que había prevalecido durante la Edad Media. Además, las universidades se conformaron como estados territorialmente independientes. La Universidad de Wittenberg llegó a convertirse en modelo para las nuevas universidades protestantes y para impulsar la reforma de otras. Universidad Napoleónica. Con la formación de las sociedades políticas modernas, fue de vital importancia la capacitación de los servidores civiles,
la nueva clase social responsable de la administración territorial. Fue necesaria una visión específica en áreas legales, ajena a las interpretaciones religiosas que hasta entonces imperaban. Las universidades, en consonancia con los intereses de los nuevos estados nacionales, capacitaron a esta casta e, identificadas con las necesidades de las comunidades, empezaron a orientar sus servicios para satisfacerlas. Con la Revolución Francesa quedaron abolidas todas las universidades el 15 de septiembre de 1793, y en su lugar fueron constituidas escuelas especiales, bajo el control directo del Estado, orientadas a la formación de profesionales. Napoleón concibió a la universidad como un ejército y a los maestros como oficiales, a los que consideró como empleados asalariados del Estado. Era una sola universidad en toda Francia, puesta al servicio del Estado. Universidad moderna. La noción de universidad moderna, que comienza a configurarse con la apertura de la Universidad de Berlín, señala que la función de la universidad no era enseñar el conocimiento aceptado, sino demostrar cómo se habían descubierto tales conocimientos. Desde esta perspectiva, el estudio de la ciencia se consideró como el fundamento a partir del cual era viable el desarrollo de la investigación empírica. Wilhelm von Humboldt, en el origen de esta universidad, persuadió al rey de Prusia para que fundara un centro en Berlín basado en las ideas del teólogo y filósofo Friedrich Schleiermacher, quien creía fundamentalmente en la importancia de despertar en los estudiantes la idea de la ciencia y considerar sus leyes como aspectos esenciales de su vida diaria. Universidad contemporánea. Desde finales del siglo XIX, el esquema de universidad alemana influyó decisivamente en la creación de la universidad moderna en Europa, Estados Unidos, Japón y América Latina. Fue así como el espíritu científico modernizó las estructuras tradicionales de las universidades, a la vez que propició un clima de libertades en la esfera de la enseñanza, el estudio y la investigación. Esta renovación trajo consigo una expansión extraordinaria de la matrícula universitaria. Universidad en América Latina. Los antecedentes de la Real y Pontificia Universidad de México fueron el Colegio de San José de los Naturales y el Colegio de la Parroquia de la Santa Cruz de Tlatelolco, primer establecimiento de estudios superiores en América. Dieron vida a la universidad dos células reales en 1547, fecha oficial de su fundación, y dos bulas pontificias, una de Paulo IV en 1555 y otra de Clemente VIII en 1595. En América Latina la reforma universitaria comenzó en la primera década del siglo XX. La llamada Reforma de Córdoba fue como una impetuosa vorágine de ideas y acontecimientos de cuyo seno emergieron los más diversos e inesperados efectos. Pronto, las directrices y ecos de aquel movimiento se tendieron a las otras instituciones universitarias argentinas, trascendiendo incluso las fronteras de ese país, hasta convertirse en una verdadera causa latinoamericana, cuyas manifestaciones aparecieron sucesivamente en Perú en 1919, en Chile en 1920, en Colombia en 1922, Cuba en 1923, Paraguay en 1927, México 1931 y así sucesivamente, casi hasta nuestros propios días en las más diversas latitudes del continente. La universidad se concebía como una herramienta o instrumento del cambio social. Su función primordial, si bien era formar al estudiante, exigía que en semejante formación se inyectasen los gérmenes y motivaciones que hicieran de ese estudiante un agente que actuara en forma dinámica sobre su sociedad para transformarla. La universidad es una comunidad académica que de modo riguroso y crítico contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales. Es el espacio donde las diversas facultades o studia generalia entran en diálogo para llegar a una comprensión más profunda de lo que es el ser humano, de su sentido en este mundo, de su función en la sociedad y de su fin de trascender. No hay nada más original que regresar a los orígenes y en este sentido, el origen de las universitas nos brinda grandes luces sobre el papel que juega la universidad contemporánea. Se hace necesario buscar la comunión de los espíritus a través de la unión de la verdad, junto con ese cuerpo de doctrina y ese ambiente de cultura característico que busca la unificación del saber.
porque la universidad no es una simple yuxtaposición de instintos, escuelas o facultades extrañas, las unas de las otras, sino síntesis de todos los objetos del saber.